obviamente como les mencioné, es comenzar a conocer los test de integración y para eso, como siempre, cada tema nuevo viene su explicación teórica o su fundamento teórico previo a la práctica, al ejemplo. ¿Sí? Em, Hablando de test de integración, es importante entender que un test de integración es un test de componentes integrados, ¿sí? O sea, de ahí proviene su nombre. La idea es que prueban la interacción entre las diferentes partes del sistema y este tipo de pruebas se basan en verificar básicamente que los componentes funcionan correctamente cuando actúan en conjunto, ¿sí? A diferencia de los test unitarios que solamente testean módulos de nuestras aplicaciones, ¿no? Bien, cuando estamos hablando dentro de una arquitectura de microservicios, se utilizan generalmente para verificar la interacción entre las diferentes capas de nuestro código, ¿sí? Y componentes externos con lo que se está integrando nuestra aplicación. Por ejemplo, puede ser que como microservicio nuestra API REST esté consultando a otra API REST. Puede ser que estemos usando un servicio de bases de datos. O puede ser que estemos usando algún tipo de caché. Todo eso es interacción externa que va a integrarse a nuestra aplicación. Bueno, los test de integración verifican también eh, esa integración. Adicionalmente, como ya había mencionado el tema de las capas, eh, lo recalco, el tema de que el objetivo principal es verificar que la comunicación entre los diferentes módulos sea correcta, ¿sí? En lugar de realizar, en comparación otra vez a los test unitarios, una prueba de aceptación de un componente externo, ¿sí? O individual. Generalmente los test de integración poseen una mayor eh, área de cobertura de código, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un test de integración, por trabajar con todos los módulos de nuestro programa, con todas las capas, inclusive con los componentes externos, nos brinda una mayor cobertura de cobertura. Dije cobertura de cobertura, ¿no? Una mayor cobertura de código, ¿sí? Con respecto a las líneas de código que están cubiertas por test, ¿sí? Entonces acá se incorpora otro concepto, que es el concepto de code coverage. El code coverage es la cobertura de código que posee eh, nuestras aplicaciones o nuestro software por tests, ¿sí? Cuando yo aplico un test a un determinado módulo individualmente, ese módulo se cubre, es decir, que está testeado, ¿sí? Ese código, esas líneas de código están cubiertas por un test, están avaladas por un test. Los test de integración tienen un porcentaje de cobertura mucho más grande al trabajar con cada una de las capas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pensamos en fabricar un test de integración? La idea es que apuntemos a cubrir los caminos básicos de éxito y error a través del módulo de integración que utilicemos, sea cual fuere, ¿sí? Esa es la idea cuando estamos hablando de test de integración. Una vez que todos los componentes o módulos funcionan correctamente de manera independiente, podemos verificar el correcto flujo de datos entre los diferentes módulos dependientes. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una serie de métodos en una clase y esos métodos fueron testeados de manera unitaria y verificamos que funcionan correctamente, lo que deberíamos hacer, luego de haber testeado unitariamente, es utilizar test de integración para complementar, ¿sí? el test unitario, ¿ok? Entonces, con esto estoy diciendo dos cosas. Uno, los test unitarios y los test de integración son complementarios, es decir, que todo lo que no podemos verificar con los test unitarios lo podemos verificar con un test de integración, o varios, ¿sí? Y viceversa, ¿ok? Entonces, la segunda cosa que dije con eso,
con lo que acabo de mencionar, es el orden en el que tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Nosotros vamos a ir desarrollando, a medida que vayamos desarrollando, siempre es importante ir testeando unitariamente. Y una vez que terminé de desarrollar y testear unitariamente, se realiza un test de integración sobre todos los módulos o componentes integrados, ¿sí? Así sería el orden en el que tendríamos que trabajar si no trabajamos bajo la metodología de trabajo TDD, ¿no? Ahora, si estamos usando TDD, la cuestión es diferente. La ecuación es diferente, cambia. El problema, bueno, no todo es bonito en el ámbito de test, o no todo es bueno y bonito. Hay algunas cositas que generan un poco de ruido sobre los test de integración generalmente, y es el hecho de que generalmente son más costosos, por dos motivos. Uno, el tiempo de ejecución es más grande que un test unitario. Punto número dos, son un poco más complejos de prefabricar, si se quiere. ¿Ok? Entonces, como el tiempo vale dinero, sobre todo en el ámbito de desarrollo, se traduce directamente a costo, ¿no? Realizar pruebas de integración, perdón, eh, seleccionando módulo por módulo para que siga una secuencia adecuada, es fundamental cuando estamos trabajando con test de integración, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tengo que elegir muy bien el escenario de test que voy a elegir. ¿Por qué? Porque los test de integración, al ser test de componentes integrados, y eso lo van a escuchar miles de millones de veces hoy, van siempre desde el controlador al controlador pasando por toda la API, incluyendo los componentes externos, ¿sí? Supongamos que nosotros trabajamos con una base de datos, que es un ejemplo bien simple. eh, exacto, o sea, habría que tratar de pensar un camino crítico, ¿no? Supongamos que trabajamos con una base de datos, bueno, entonces nosotros vamos a plantear el test de integración entendiendo qué es lo que tiene que recibir el controlador y qué es lo que va a responder el controlador, ¿sí? Pero, pero, este, nuestro test de integración, por más que nosotros lo planteemos como si fuera un test unitario, porque digo, el controlador va a entrar tal cosa y después va a responder con tal otra, y eso es lo que vamos a verificar, el test de integración va a pasar por cada una de las capas, ¿sí? Va a ir al servicio, va a ir al repositorio, va a ir a la base de datos, va a volver al repositorio, va a volver al servicio y va a volver al controller, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, porque si en el medio surge algo, supongamos que yo quiero plantear un caso de test de integración, un escenario de integración en el que planteo los datos de entrada del controlador y el servicio me debería lanzar una excepción. La salida no es al controlador de nuevo, es al controlador de excepciones. Entonces el camino sería datos de entrada del controlador, servicio, bases de datos, repositorio, base de datos, capa de persistencia, digamos. Vuelve al servicio, lanza excepción, controlador de excepciones y ahí es donde está la salida. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Se piensa muy diferente en cuestión de test de integración. Bien. O sea, capaz que a simple vista parece un poco más fácil, ¿sí? Pero la verdad es que son más costosos generalmente. Perdón, Marto, que no levante la mano. Sí, Entonces, a diferencia de Moquito, las que estamos hablando recién es que tiene que trabajar intracapas, digamos, como dijiste recién, va a o... pasar por todas las capas, Claro, exactamente eso. pero nosotros vamos a codificarlo desde el punto de vista de los datos de entrada, que es nuestro controlador, porque lo tenemos que pensar con respecto a la API. Y el camino que vamos a testear es uno de los caminos posibles que va a ser nuestra API, ¿no? Claro, es seguir el flujo de cómo entra el dato y a cómo sale dependiendo. Claro, Sí, como dijiste pero recién, en el ejemplo de la excepción, s- tiene que lanzar una excepción en el caso, o sea, tiene que tomar el camino del controlador, después pasando, bueno, por todos los servicios, por el repositorio, todo. Y si llega a un error de excepción, tiene que ir, o sea, tiene que finalizar, como dijiste recién, en la excepción, en vez claro, de que tenga que volver a salir por el DTO, por así decirlo, exacto, ¿no? exacto. Sí, sí, Bien, sí. gracias, Marta. Lo que vamos a analizar de todos modos es vamos a preparar datos de entrada y analizar datos de salida, ¿sí? Aunque internamente sepamos
que los test de integración van a pasar por todas las capas, ¿sí? No es que no van a pasar, sí lo van a hacer. Va a parecer que no, pero sí lo hace, ¿ok? Porque no vamos a controlar lo que sucede en las capas intermedias. Simplemente vamos a dejar que el test pase por esas capas con el código real que existe, ¿sí? No vamos a crear fakes, ¿sí? Aunque vamos a usar una librería que se llama mockMVC, no vamos a usar un mock específico. Vamos a usar un mock para test de integración, que es diferente al que ustedes conocen. Exacto, Flavia. Técnicamente solo van a trabajar en el controlador, pero teniendo en cuenta que si el programa por algún motivo en alguna capa intermedia sale, es decir, nos brinda una salida, nos brinda un response por algún motivo, llamémosle excepción o error, lo que sea, em, hay que contemplarlo previamente, ¿no? Hay que plantear muy bien el escenario, ¿sí? Eso es fundamental para los test de integración. Bien. Una de las cosas que tienen que hacer cuando están ejecutando y corriendo test de integración, generalmente, y con test unitarios también aplica, es que si encuentran algún bug, no sé si se los había dicho, seguramente que sí, pero puede que lo esté olvidando, eh, tienen que tratar de corregir los defectos que tenga el código, teniendo en cuenta que el test es lo que prevalece casi siempre, a menos que no estemos muy seguros de lo que estamos haciendo. Pero una vez que vayan adquiriendo práctica, seguro van a tener esa seguridad y van a entender cuándo es un bug y cuándo estoy pifiándole yo con el test. ¿Sí? Una vez que corrijamos el código y hayamos encontrado un bug, lo corregimos y volvemos a ejecutar el test, la prueba debería pasar. ¿Sí? Es la idea. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Decime, Juan. No sé si tenía una pregunta. Capaz que quiso poner OK. Bien. ¿Qué beneficios nos brinda trabajar con test de integración? Bueno, son complementarios a los unitarios, ¿no? Se asegura de que todos los módulos de la aplicación estén bien integrados, ¿sí? Que funcionen correctamente juntos y según lo esperado. Este, no pasa nada, Juan. Detecta problemas y conflictos incorrectos para resolverlos antes de generar un problema mayor, al igual que los test unitarios, ¿sí? En esto se comparte. Valida la funcionalidad, es decir, como trabaja sobre diferentes capas, valida que la funcionalidad sea correcta, ¿sí? La fiabilidad y estabilidad entre diferentes módulos, ¿sí? Y detecta excepciones ignoradas para mejorar la calidad de código. ¿Qué significa esto? Quizás hay excepciones que no podemos reproducir porque no se nos ocurrió en el momento de probar manualmente el endpoint. Y mediante un test de integración y diciendo, qué sé yo, voy a mandar un entero en vez de un string, ¿no? Por ejemplo, se podría dar el caso en el que justamente em, en el que surja algún error, ¿no? Porque no se les ocurrió enviar eso de esa forma cuando lo estaban probando en la app, pero puede que para un escenario de integración se les ocurra enviar algo diferente o algo, no sé, con formato diferente o lo que sea, y bueno, en ese caso se puede detectar un bug o una excepción no chequeada. No chequeada me refiero a una excepción que no está capturada, que no está manejada con el handler, ¿sí? Bien, entonces a partir de ahora les voy a ir comentando qué es lo que nosotros vamos a utilizar, digamos, como herramienta para realizar test de integración. Lo que vamos a utilizar se llama mockMVC. Es una herramienta que nos provee Spring, ¿sí? Para realizar test en aplicaciones de Spring Boot, test de integración, ¿sí? Perdón, test de integración en aplicaciones utilizando Spring Boot. Es un framework que provee una forma simple de implementar este tipo de test, ¿sí? Para aplicaciones web. Y
si quieren buscar alguna alternativa porque no les gusta MockMVC, el otro día estaba viendo y encontré una documentación vieja de algo y encontré que existe algo llamado REST Template. REST Template es una forma de realizar test de integración también. Sí, es otra librería. Si quisieran, podrían buscar info, ¿no? Pero nosotros acá, en el curso por lo menos, vamos a utilizar MockMVC. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para realizar un test de integración? Vamos a ir ahí. Ya estamos en el punto en el que vamos a practicar un poco. ¿Les parece? A menos que alguien quiera hacer alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Bien, imagino que no hay problema. Excelente. Hay un montón de cosas de las que tengo que ir hablando con respecto a la herramienta, así que vamos a tratar de ir de a poco. Primero, nosotros teníamos como diferentes carpetas que representaban las capas eh, de nuestra aplicación en el entorno de test. Yo acá les recomiendo que tengan una carpeta extra porque un test de integración no abarca una sola capa, abarca todas. Entonces, yo pondría una carpeta o un package que se llame Integration. ¿Sí? Y en este paquete poner las clases que tengan test de integración. La o las que necesiten ustedes. Le voy a poner Integration Test porque es un nombre bastante descriptivo. Y lo que vamos a hacer es entender cómo es que funciona el todo nuestra aplicación. ¿Sí? El todo me refiero a todo el camino que va a hacer. Primero vamos a testear un método get, así lo ven bastante fácil. Y después vamos a ir cambiando a los posts y dependiendo de las cosas que sucedan, vamos a ir aplicando una u otra técnica. Sí, Fer, decime, Hola Martín, ¿me ¿cómo escuchás? te va? Sí, te escucho. Perdona, recién me puedo enganchar con todo. Este paquete de integration, ¿dónde lo armaste? En Te el pregunto entorno eso de si me... test, Ah, en el entorno de test. sí, Genial, listo. Vale, disculpar, recién me engancho. Gracias. no hay problema. Entonces les decía que si queremos entender bien el contexto en el que yo voy a generar un test o el escenario de test de integración que quiero planificar, primero vamos a tener que conocer bien toda la aplicación. Entonces voy a desplegar este método para que sepamos que obtener todos va a buscar todos del servicio y acá es donde puede llegar a haber algún caso, un escenario, al igual que antes, pero la diferencia es que se va a ejecutar todo el camino. Va a ir al repositorio a buscar todos los elementos, va a verificar que no esté vacía la lista. Si llega a estar vacía, entonces lanza esta excepción, que podría ser uno de los casos, pero este escenario no se puede controlar según los parámetros enviados al controlador, ¿no? Esto ya habíamos hablado que dependía de el repositorio, ¿sí? Entonces, solamente vamos a poder probar con integración este elemento, ¿sí? Este caso en particular donde se lanza esta persona not found, si la lista del repo está realmente vacía. Como estamos trabajando en memoria, eso no lo podemos controlar todavía. También cuando trabajemos con base de datos, eso lo vamos a poder controlar. Así que por ahora solo vamos a testear casos felices. Entonces el caso es en el que va a buscar al repositorio lo que sea, al repositorio hace el final, ¿sí? Que era nada más que responder con la lista de personas en este caso. Y en el service, volvemos, este check lo va a pasar, es decir, no va a entrar if, va a responder con una lista, ¿sí? En este caso es una lista de personas response-ito. Y por último va a llegar al controlador esa lista de response-ito, va a generar un response entity y va a salir. ¿Sí? Entendiendo eso, ya estamos listos para hacer o para poder planificar ese escenario donde está todo ok, ¿sí? Generalmente lo que se hace es realizar un test de integración de todo ok y un test de integración de algún caso erróneo o que lance una excepción sobre cada uno de los endpoints o de los caminos. Bien, vamos al test entonces.
Lo primero que tenemos que hacer para agregar la librería de mockMVC es, a nivel clase, tener una anotación que se llama autoconfigure mockMVC. ¿Por qué? Porque vamos a crear una inyección de dependencias, ¿sí?, con AutoWire de nuestro mockMVC. Decime, hombre. Marto, si bien no me acuerdo, nos tiraba error si queríamos hacer una inyección Sí, con el constructor directamente, ¿ahí va? porque Sí, la otra vez intenté hacer lo mismo y me acordé que, o sea, me tiraba error también cuando quería testear. Y después me acordé que utilizábamos el AutoWire para que, bueno, para que no me tire ese error. O sea, si bien son inyecciones de dependencias diferentes, utilizando AutoWire y el otro con el constructor, sí. ahí me tiraba el error. Después me acordé. Sí, Solamente me... en el entorno de test puede ser que te tire el error. Siempre trata de usar AutoWire. Listo, gracias Marto. No, ahí no. Entonces tenemos nuestro objeto mockMVC desde el cual vamos a partir en cada uno de los tests. ¿Sí? Entonces, vamos a generar un test. En este caso los métodos de test se definen básicamente igual. Vamos a escribir un nombre descriptivo para el caso o el escenario que querramos tener. En este caso es obtener todos. Obtener todos OK test. Bien. Y vamos a ponerle un display name si es que quieren. También funciona el display name. En este caso no hay diferencia. ¿Sí? Test de integración. Camino feliz de obtener todos. ¿Sí? Y con eso sería suficiente. Bien, entonces, una vez que tenemos esto acá, vamos a empezar a fabricar el test en base a algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Lo primero va a ser es que si queremos, los test de integración nos pueden responder o nos pueden devolver una response. Y ahora les voy a explicar por qué si queremos. Nosotros podemos tener un MVC result, ¿sí? Vamos a ponerle de nombre response, y partiendo de el objeto mockMVC, realizar una perform, ¿sí? Esto sería como decirle al test que voy a realizar una, la ejecución de un determinado camino de integración, de un determinado endpoint en este caso, ¿sí? Entonces, el perform lo que recibe como argumento es el tipo de método HTTP mediante el cual va a ingresar a nuestra API el caso, o sea, al endpoint. En este caso sí se tiene en cuenta si es get, si es post, si es put, si es delete. Y eso se hace mediante un método estático que se llama get. Get, entre paréntesis. Ese método estático lo importamos directamente. El que tenemos que importar, vamos a hacerlo bien, es el de mockMVC. A ver si me aparece rápido. mockMVC result builders. Sí, result builders. Bien, esta es la clase que posee el método estático. Entonces podríamos tranquilamente hacer la invocación de ese método escribiendo todo esto, pero es muy largo, ¿sí? Así que hago el importe estático de ese método para poder utilizarlo sin problema. ¿Qué recibe el argumento del get? El argumento del get va a recibir la URL a la que va a ingresar real. ¿Sí? Esperen que esto no lo quiero, esto. ¿Cuál es? Es esta, barra obtener todos. Si tuviera un request mapping acá arriba, tendría que poner barra en lo que pusimos en el path del request mapping, barra el endpoint, ¿sí? Entonces, dejo eso definido, ¿sí? Que sería la parte en la que yo digo cuál es el caso que quiero testear, el endpoint que quiero testear. Y ahora van a empezar a entender que todo esto viene con un montón de data dentro.
que podemos utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, uno de los métodos que se utilizan bastante es el undo. El undo me permite definir algo que tiene que hacer el método, ¿sí? Pero no es una aserción, no tiene una comprobación por dentro, ¿sí? El undo, por ejemplo, me permite mostrar la request y la response. Eso es algo que siempre deberían tener sus tests de integración. Eso se hace mediante el método print, que también es estático, ¿sí? De mock MVC result handler, ¿sí? De esa clase. El método print me muestra por consola la request y la response, ¿sí? Para que podamos entender qué es lo que está pasando en el escenario de test. Solamente con tener el undo no me alcanza, porque yo tengo que poder verificar o acertar de alguna forma que la respuesta que estoy esperando es la correcta. Para eso podemos usar el unspect. Esto le va a decir al test que yo estoy esperando algo en particular. Todo lo que está acá adentro puede ser de diferentes tipos, ¿sí? Generalmente tiene que proveer algún tipo de matcher, ¿sí? Que es un objeto específico. Nosotros vamos a verificar en este caso, por ejemplo, que el status, el método status es un método estático, también import static method, de acá, de mock MVC result matcher. ¿Sí? De hecho, de los matcher y de los handler y de los builder creo que podríamos agregar todos, pero bueno, por ahora dejamos así. Punto is OK. Esto me verificaría que el status code que responde el endpoint a obtener todos sea un 200. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Podríamos, por ejemplo, si quisiéramos y si tuviéramos ganas, sí, Fer, decime, meter otro unspect y ahora Sí, hablo. Martín, disculpa, me retrotraigo un poquito para atrás. Ujú. Cuando importaste, que pusiste el get, Sí. importaste, ahí donde está el endpoint marcado. Yo pongo y no me parece eso. ¿Qué sería mock? Ah, mock MVC. Porque me aparecen todos los del JDK20, porque tengo un JDK20 y no me aparecen. ¿Debe ser eso? No lo ¿O creo. puede ser que sea de un JDK que no sea el 20? No creo. Bueno, No creo que te traiga problemas eso, el JDK. bueno, ahora me fijo y cualquier cosa te vuelvo a consultar. Me Dale, fijo tendría que bien a ver si lo chequearlo, pero puedo. creo que yo estoy usando el 17. Y hasta el 21 Ah, eso no joya. cambia, creo. Dale, genial. Bien. Capaz que hiciste un import mal. Probá de poner mock MVC result handler. ¿Tenés el autoconfigure acá? Sí, me Bien. parece que sí, ahora me fijo. Probá de escribir directamente el nombre de la clase punto el nombre del método. No Bueno, creo, ahí va. Esto viene desde hace muchas versiones. No, raro que no lo encuentre. Bueno, seguimos. Entonces, la idea acá va a ser que mediante el siguiente unspect, quizás queremos comprobar, por ejemplo, eh, algo que provenga del body, ¿no? Y puede ser que sea algún atributo o algún elemento de la lista que me responde. Lo que sea, ¿ok? Para hacer eso va a ser necesario invocar un método estático. Todos estos son métodos estáticos, que se llama JSONPath. JSONPath me permite a mí analizar el body de la response utilizando anotaciones con respecto a JSON, ¿no? Entonces acá adentro yo podría poner una expresión, ¿sí? Del tipo JSON y que verifique que lo que yo estoy esperando, que la propiedad que estoy esperando, vamos a ponerlo acá, creo que era esto, creo que era así. Esperen porque, ahí va. Esto vamos a hacerlo así, denme un segundito porque es un array. El primer elemento, punto, vamos a poner, ¿qué teníamos? Persona, nombre. Vamos a agarrar eso así, así lo entendemos. Punto nombre. Contiene
el value, perdón, esto va acá adentro, dentro del JSON path, punto value de el nombre que sea que tiene la primera persona de la lista. Y eso lo tendríamos que verificar, porque no me acuerdo. Creo que habíamos agregado un José, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que podemos verificar es que lo que nos responde la respuesta en sí, el primer elemento de la lista, el atributo del primer elemento de la lista, debería ser José. ¿Ok? ¿No sería el ID la primera posición del arreglo? No. Mirá, esto responde con buscar por edad, con una lista de personas por edad DTO. Personas por edad DTO contiene esto, ¿sí? Una lista de estos objetos responde, ¿sí? Entonces, yo lo que agarro es el primer elemento, que sería un objeto de estos, el nombre del primer elemento de estos, ¿sí? Así es como funciona. Les muestro este ejemplo que es un poco más complejo, pero ahora vamos a ver muchas formas de hacer exactamente esto, ¿sí? O inclusive podemos comparar la lista entera. Esto es para poder acceder a un atributo de una lista de un JSON, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? Bueno, supongamos que no queremos comparar más nada por ahora. Vamos a necesitar sí o sí, por lo que me está gritando el perform y por lo que me está gritando esto, este mock MVC con este perform y con estos unspec no retornan nada. Lo que necesitamos es que retorne la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es return. El return retorna un MVC result, ¿sí? A ver qué me grita esto. Hay que agregar la excepción, ¿sí? ¿Por qué podría ser cualquiera además? ¿Por qué podría ser cualquiera el nombre del primer elemento de la lista? Contame. Si está vacía e insertan otros datos. Pero nuestra lista está vacía para nuestra ejecución, para nuestro contexto. ¿Está vacía? Si no estuviera la lista vacía. Bueno, la finalidad es verificar que ese objeto que está en la capa de persistencia lo fue a buscar correctamente quien sea que haya hecho una request a esta URL con este HTTP method, ¿sí? Haya ido a buscar la lista al repositorio y al elemento en particular y que lo que devuelve cuando vuelve al controlador y se genera una response sea lo que estamos esperando. O sea, la idea y el principal punto cuando estamos hablando de test de integración es que en el medio entre que llegó la request y salió una response, no hayan problemas. Si hubiera algún problema en el medio por el cual alguno de los componentes o cambia la respuesta o extravía algún elemento por algún motivo, lo detectaríamos con este test. ¿Se entendió? Sí, en definitiva es eso, pero, o sea, sí vamos a verificar que el dato devuelto sea ese, sea uno en particular, o no sea ninguno, dependiendo del escenario o el caso o el contexto, pero la finalidad de trasfondo es que los componentes intermedios, los que realizan la interacción entre sí para ir a buscar el componente o el elemento o el recurso y después devolverlo en una response, estén funcionando correctamente. ¿Sí?
Ese es el punto. Bien, entonces para el ejemplo que estoy dando y para el contexto en el que estamos actualmente, nosotros entendemos que en la lista que nos va a devolver, sabemos que la lista que nos va a devolver sí o sí el endpoint a obtener todos, va a contener un elemento al menos, ¿sí? Porque nuestro repositorio inicializa un elemento al principio de todo, que es este. Entonces, como yo sé que mi obtener todos al menos va a tener un elemento y ese elemento va a tener este nombre, yo verifico que si ejecuto este obtener todos, me responde al primer elemento con el nombre que estoy esperando. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que lo va a ir a buscar a la base de datos, al repositorio o a la capa de persistencia y lo va a retornar y yo lo que comparo es lo que retorna. ¿Sí? Adicionalmente a eso, yo tengo un objeto que contiene toda la respuesta, que podría utilizar tranquilamente un assert, si es que quieren. Y esto, si es que quieren, es realmente así. ¿Por qué? Porque esta aserción se podría verificar tranquilamente con un unspect, ¿sí? Pero hay casos donde quizás eh, analizar respuestas completas se vuelve un poco tedioso desde los JSON Path. Por ende, capaz que no queremos hacer eso. Queremos obtener la respuesta y compararlo con comparar la respuesta y tener una lista creada a mano diciendo, bueno, esta es la lista que me debería retornar. ¿Sí? Que eso es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Ah, me faltó una cosa más que después se las muestro, pero lo vamos a verificar acá. Vamos a hacer dos cosas, verificar la lista y verificar que la respuesta sea una respuesta del tipo JSON. Que eso mediante un método unitario no se puede hacer. Y está bastante interesante. Vamos primero con ese. Denme un segundito. Lo que tendríamos que hacer para eso sería, primero, siempre acá acuérdense que es expected, actual. Lo que vamos a hacer es, yo voy a esperar una application barra JSON. Esto le está diciendo que el header de la respuesta tiene que tener este tipo. ¿Sí? El content type sería este. Y lo vamos a comparar directamente con el response. Response.getContentType. No era getContentType, era getResponse, perdón. .getContentType. Ahí va. Bueno, eso me devolvería el tipo de respuesta que estoy respondiendo. Si es igual a application barra JSON, significa que estoy respondiendo o teniendo una respuesta del tipo JSON y la aserción pasaría, ¿sí? Otra cosa que queremos comparar. Eh, expected, podríamos haber puesto list of y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la creación del bueno de José. Ahí va. Lista de una persona. Vamos a insertar esta librería, coma, return response punto get response punto get bueno, acá tenemos un problemita, que podemos obtener el contenido como si fuera un string, no como si fuera una lista. Entonces tendríamos que transformar primero la lista a string. Así que eso se los voy a enseñar en el próximo test, en este no. ¿Sí? Ahora vamos a ir al próximo y vamos a hacer esto. No, no pasa nada. Decime. ¿No sería obtener todos los datos reales de la base de datos en lugar de hardcodear un nombre que el día de mañana podría dejar de existir en la base de datos? Lo que pasa es que en entornos de test no se utilizan bases de datos productivas. Emma, en entornos de test se utilizan bases de datos de test. No está bien testear sobre una base de datos productiva. Porque pueden pasar cosas. Entonces, la respuesta es no.
hardcodear en test está bien, no está mal visto. O sea, tener un objeto hardcodeado y compararlo con algo que te retorna un método está correcto. Eso es así como debería ser. ¿Sí? En algunos casos hay ciertas reglas para algunos tipos de datos, ¿no? Pero no más que eso. Por ejemplo, las fechas. Si yo tengo, eso ya se los había mencionado. Si yo tengo, no sé, estoy analizando productos y estoy hablando de fechas de vencimiento y tengo que ver que la fecha de vencimiento no sea, no haya caducado el producto, por ejemplo, bueno, y estoy probando justamente que no haya caducado, las fechas que hay que ponerle al producto de test, si estoy analizando el caso bueno, debería ser un producto que no está caducado. Si yo uso fechas hardcodeadas, probablemente tenga que cambiar el test todo el tiempo. Entonces ahí es donde se parametriza, digamos, esos datos. Pero si no, hardcode, siempre. ¿Sí? Bien. Entonces, para ejecutar esto es lo mismo de siempre. ¿Qué librería se importa para el response? Para el MVC result se importa esta que está acá. Ya se los paso. Spring Framework.test.web.servlet.mvc result. Para el content type. No se importa ninguna librería. Este response lo obtenemos del MVC result. ¿Por qué? ¿Cómo chequeas si un sistema de pago con tarjeta de crédito funciona? Tienes que usar sí o sí un dato inventado. Por ejemplo, ¿no? O sea, no estaría bueno usar datos reales sensibles en un ámbito de test, ¿no? O probar si cuando un usuario quiere borrar un dato sensible funciona. Si lo haces en un entorno productivo, el dato se borra. Entonces puede generar problemas. Hay cosas que evitan, digamos, eh, hacen como un rebase o un rewind de cambios de persistencia, pero son como anotaciones muy específicas que funcionan solo en test de integración. Bien, bueno, no quiero meterme mucho con esos temas medio complejos, ¿sí? De todas formas, este test está bastante bien. Ya analizamos que la respuesta tenga un José, que responda con un JSON, con esto estaría suficiente. Y que el status code sea un 200, ¿sí? Bueno, vamos a correrlo a ver qué pasa. Fíjense que a diferencia de los test de unitarios, los test de integración tardan un poquito más generalmente, ¿sí? O sea, en computadoras más tranqui se va a notar mucho. Y que si yo hago clic sobre este elemento acá a la izquierda, vamos a notar que tenemos una request que nos muestra por consola, nos dice que el HTTP método es get, que la URI de la request es obtener todos, que no tiene body, ¿sí? Y algunos datos más sobre los headers, sobre los handlers y qué sé yo, quién está manejando esa request, etcétera. Y por otro lado vamos a ver los response, el response, perdón. Un status code 200, un error message en null, un header que tiene content type application barra JSON como esperábamos, ¿sí? Y un objeto que nos respondió el obtener todos que contiene de nombre, ¿sí? Una lista de objetos que contiene de nombre José. ¿Está bien? Entonces significa que nuestra aplicación llegó a la capa de persistencia, devolvió una lista de objetos y esa lista de objetos es la que yo esperaba. El test pasó. El análisis de componentes integrados funcionó correctamente, porque lo que yo estaba esperando era lo que realmente retornó. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, voy a pegar una repasada sobre las diferentes partes del test en sí. ¿Ok? En este caso no tenemos 3A. ¿Ok? No tenemos assert, arrange y qué sé yo. Acá tenemos como todo un poco medio junto. Entonces, hay que saber diferenciar qué es lo que pasa en cada caso. Primero el perform. El perform va a efectuar el método get
¿sí? O la request con el encabezado get, con el método get, que va a devolver un... Bueno, en este caso el perform devuelve un result action, pero no importa, ¿sí? Va a devolver en realidad lo que quiero que haga en general, el perform, va a ser que me responda con un MVC result, ¿sí? Le vamos a definir mediante el método get estático, que es un método get al que quiero acceder a determinada URI, que imprima la request y la response por consola. Generalmente esto es una utilidad más que una aserción. Y quiero, ahora empiezo con las aserciones. Estoy esperando que el status code sea OK. Estoy esperando que el body contenga en el primer elemento de la lista, perdón, en el nombre del primer elemento de la lista, el valor de José. Y después quiero retornar la respuesta para analizarla de otra forma. Esto no es obligatorio, ¿sí? Si yo elimino el andResponse, puedo sacar el andReturn y no hay errores, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá esto? O sea, yo puedo sacarlo esto, ¿sí? Si yo quiero solamente trabajar con unspect, podría sin ningún problema, ¿sí? O capaz que no, capaz que quieren trabajar con un response y trabajar a obtener el content type de acá. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el content type o cómo analizar el content type desde un unspect, ¿sí? Así que no se preocupen. Vamos a... Para esto voy a necesitar o voy a valerme de un nuevo endpoint, ¿sí? Porque no lo tengo. Quiero representar este escenario para que ustedes lo entiendan. Ah, justo acá tengo uno, mira. ¿Qué pasa cuando tengo un parámetro? Cuando mi endpoint recibe un parámetro. Porque este obtener todos no recibe nada. Pero este buscar recibe un parámetro. Así que vamos a testear este camino positivo, ¿sí? Vamos a saber que esto va al repositorio, va al servicio, perdón, busca el repositorio a los elementos por edad, retorna una lista, si la lista está vacía, excepción. Acá podríamos probar este caso porque depende de un parámetro que se llama edad, que proviene del controlador, así que si quieren podemos hacer los dos casos, caso positivo y caso negativo. Va al repositorio, vuelve, si la lista está vacía, persona not found exception, y si no, retorna la lista que obtuvo del filtro del find by age y lo retorna al controlador como déjame que no me acuerdo, una lista de personas por edad titio, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, Sí, Martín. eso es lo que hace este método. Ahora vamos a ir a tratar de testearlo, que es la parte interesante. @test void, vamos a copiar el nombre del método. Van a ver que hay muchas partes del proceso de realizar test que es un poco repetitivo, ¿sí? Vamos a poner OK test, porque estoy testeando el camino feliz, en este caso particular. Después vamos a testear el camino triste. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a invocar a mock MVC directamente. En este caso no voy a obtener la respuesta. Directamente invoco a mock MVC punto perform. Esto va a ser un get, así que uso el método get. Si fuera post, podría poner post acá, pero tendría que importar este. Si fuera put, podría importar el put de mock MVC request builder. Y si fuera delete, también, ¿sí? Están todos los métodos HTTP. Bien, como en este caso es un get, le dejamos el get. Vamos a poner la URI, perdón. En este caso, ¿cuál era? Déjenme chequear. Era esta. Ahora vamos a ver cómo hacemos con el tema del parámetro. Esta es la URI completa. Ahí vamos. Ah, ahí va. Y vamos a ver que, como yo tengo... Perdón, acá quería venir. Como yo tengo un path variable ingresando por la URL, es decir, como parte de mi URL una variable, un parámetro, yo la tengo que agregar acá porque es parte de la URI, ¿sí? Y una vez que yo la agregué, le voy a decir que el valor que va a tener esto
va a ser de un valor que yo conozca, ¿no? Si estoy buscando por edad, dijimos, ¿no? Vamos a ver qué era lo que hacía buscar por edad. Find by age. Filtraba si la persona... perdón. Sí, está bien. Tenía edad mayor a la que yo le pasé, ¿no? O sea, si yo le paso un 15, si la persona es mayor, lo guarda en la lista. ¿Está bien? Era así. Entonces vamos a pasarle una edad que sepamos que me devuelva algo, que no me devuelva una lista vacía. Pues yo estoy recreando el escenario en que devuelve algo. Como esta persona tiene 40, le ponemos 20 y es suficiente, ¿sí? Entonces, el valor que le vamos a pasar por acá es un 20, directamente. No estoy seguro de poder enviar un 20 no string, pero podríamos intentarlo. Bien. Sí, creo que generalmente, y de todas formas te lo va a transformar Spring. Da igual, gracias. Te lo va a transformar Spring. Si fuera string, te lo va a transformar a entero y no hay ningún problema. Lo transforma sin problema. Igual que si fuera al revés, ¿no? Así que vamos a dejarle el valor entero de todas formas. Y luego de hacer esto, vamos a empezar con todos los ands, ¿no? Bueno, punto undo, siempre voy a querer printear todo. Punto unspect. Y acá voy a comparar. Ahora voy a mostrarles cómo es el tema del content type. Content. Mock MVC result matcher content. Punto content type. Y acá adentro vamos a poner application barra JSON. ¿Sí? Ahí comparamos o esperamos que el content type de la respuesta sea un JSON. ¿Sí? Bien. Estaba leyendo lo que me pusiste, hombre, no entendí el signo de preguntas. Creo que iba, no es del tipo int. Iba ahí, ¿no? Claro, perdón, Marto, me faltó el signo de pregunta. No, no pasa nada. Bueno, acá podríamos comparar lo mismo que comparamos antes. Podríamos decir unspect status punto isOK, unspect el body JSON path, ya se me olvidó, lo acabo de hacer igual. Esto lo tengo que pensar mucho porque no lo hago todos los días. 0, pesos 0, el pesos me abre camino a los elementos del JSON, punto nombre, y acá punto value, José. Sígame, decime. Marto, ahora estamos, como dijiste, estamos testeando el Happy Path o el camino Sí, feliz. sí, Y en la que si tendríamos que usar el File Path o el camino triste o el Sad Path, en ese caso el status no tendría que ser OK, ¿no? Tendría que no, ser otro tipo de status sí, que y me ahora, arroje el error. sí, ahora lo vamos a hacer. No te adelantes, Listo. hombre. Ah, perdón, Tranquilo, en ese caso. tranquilo, ya llegamos. Primero el camino feliz. Bien, entonces, vamos a ejecutar esto, vamos a verificar que la respuesta sea la esperada y todo lo que ya sabemos. Ahí va. Test pasado, o sea, está todo ok. Sabemos que vamos a mirar la respuesta directamente. Lo que nos retorna es ese objeto, esa lista con ese objeto que esperábamos, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre este test? Cuando tengo un path variable, esto es lo único que cambió con respecto al anterior. Bueno, y que no obtenemos la respuesta, ¿no? Cuando tengo un path variable, le ponemos en la URI del get, la URI, coma, la variable o las variables en el orden en el que están puestas, ¿sí? Si tuviera dos, primero estaría la primera, segundo se correspondería con la segunda, ¿sí? Si tuviera una base de datos de prueba en memoria con H2, ¿cómo sería para testear con registros que no existen? ¿Se pueden simular? Eh, registros que no existen. No sabría decirte, Martín, si lo que entendí es realmente lo que vos esperás. Falló nuestro test, pero te voy a contestar lo que puedo. En una, en una base de datos con H2 en memoria,
Si si la base de datos está vacía y vos estás buscando algo, vos no podés testear el caso en el que te encuentra algo. Vos tenés que cargar esa base de datos con algo previamente. ¿Ok? O sea, vos tenés que preparar el escenario para que tu test analice el escenario que vos querés analizar. ¿Sí? O sea, entendí bien. Buenísimo. Bueno, Che, Martín, ¿los dos test son exactamente iguales o lo único que cambia es el Urio, me parece a mí? son muy parecidos porque en esencia responden con lo mismo, pero Sí, pertenecen a endpoints diferentes. sí. ¿Sí? Bueno, Pertenecen a endpoints diferentes. Pasa que justo en este caso en particular responden con lo mismo porque, bueno, lo hice responder con lo mismo. Si yo tuviera más de una persona, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo. Para que veas que es tutu legal. Vamos a cambiarle la edad a José, le vamos a poner 15. Y vamos a agregar otro elemento. Tiki, 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 tiki. Ya te respondo, un segundo. Vamos a llamarlo. Este va a tener un 2. Vamos a ponerle nombre María Gómez de 50. ¿Ok? Muy grande 50. 35. ¿Sí? Y es de Argentina. Bien. Ahora tenemos dos elementos en nuestro repositorio. Voy a ir al test de integración y voy a plantear el escenario en el que me responda solo con un elemento de esos dos. Si yo le pongo 20, o sea, si le dejo el valor de 20, yo fíjense que no cambié nada acá. Le dejo el valor de 20, solo cambié lo que hay en el repositorio. Sin querer, digamos. Realicé los cambios que yo quería. ¿Por qué? Porque el 20 está entre medio de los dos. Solo me va a responder los que son mayores a 20. O sea, me va a responder con María. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por ende, yo acá en vez de esperar José, debería esperar María. ¿Ok? ¿Por qué? Porque planteé los datos de entrada y esto es lo que me brinda el escenario de test y debería responder con esto, con este escenario. ¿Sí? Cuando yo ejecute esto, solo me debería responder con María. Si falla, significa que hay algo mal. ¿Ok? Fíjense que el objeto que me responde es María. ¿Sí? Porque hay dos formas de hacer lo mismo, Lucas, nada más. Porque les quería mostrar que ustedes pueden obtener la respuesta y transformarla a string, si quieren. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Ustedes podrían obtener este response y transformarlo en string y luego configurarlo para que configurar una lista transformada a string también para comparar esas dos cosas. El test me tira error. Null pointer session. Cannot book perform. ¿Le pusiste autowire acá, Jorge? Y tiene Spring Boot Test y autoconfigure mock MVC, está todo igual. Yo no usé la palabra reservada this. Te falló el Spring Boot Test. Quizás. Tendríamos que verlo. Servlet mock MVC perform. Servlet. no, le faltó, hijo. Ah, te faltó el Spring Boot Test. Sí, es importante porque si no, no te hace este autowire. Por eso es nulo. Estoy esperando que diga. Ahí está. Bien, perfecto. Me quedé callado por eso. Bien. Bueno, vamos al caso de Ome antes de que se empiece a comer las uñas rápido. ¿Sí? Al que planteó. Bien, ¿cuál sería ese caso? El caso en el que vamos a mirar el servicio que es donde está de donde se lanza la excepción.
Dejen de molestar. Estoy trabajando. Mentira, el martes juega la partida. Dale. No, escucha. El caso es en el que yo recibo una edad y este elemento no me retorna nada, ¿sí? Es decir, que esa lista va a estar vacía y se lanza esta excepción. Cuando se lanza esta excepción, vamos a tener que ir a ver el exception handler o el exception controller, que es persona not found, ¿sí? Una vez que se lanza persona not found, crea una instancia de error DTO, le pone un status de 404, ¿sí? Not found, y crea un objeto que contiene como primer elemento un status code y un mensaje, ¿sí? Y el mensaje era el que provenía de acá. No se encontró ninguna persona con ese rango de edad, ¿ok? Entonces todo eso es lo que vamos a verificar como respuesta. Voy a copiármelo directamente, si no tenemos mucho problema, ¿ok? Tenemos otro test, pero en este caso, en vez de ser OK, se va a llamar obtener por edad not found test, ¿sí? Yo lo probé con file test, lo mismo, va, el nombre, ¿no? Nada El más. nombre puede cambiar, no hay problema. Entonces, si yo pongo un número mayor, acá pongo un número exagerado, ¿sí? Es adrede este número exagerado, es para que asegurarme que, digamos, nada del repositorio obtenga un número mayor a este, al que yo voy a poner en el parámetro. Pero en vez de esperar un isOK, voy a esperar un not found, is not found. Y en vez de esperar eh, un objeto que contiene una lista de objetos, vamos a esperar un objeto, ¿sí? No una lista. Por ende, yo podría decir tranquilamente que voy a hacer estas dos cosas, perdón. Unspect. Fíjense, voy a comparar todo el objeto o todos los elementos de ese objeto con algo en particular, ¿sí? ¿Cuáles son? Lo tengo que ver acá porque me lo olvidé. No, perdí la clase que estoy buscando, esta. Se llama status y mensaje, creo. Vamos a verlo acá. Status y mensaje, o message, ¿sí? Bien. Entonces, el primer valor se llama status y el segundo valor, me falta el punto acá. Sin el punto no se accede a nada. Punto message. Bien. Y el primer elemento va a contener un 404 y el segundo, el mensaje que yo esperaba, ¿sí? ¿Cuál era el mensaje? El que se lanza en el servicio. Si lo encontrara. Acá. Bien. Ese es el mensaje que yo espero. Entonces, como regla general para que tengan en cuenta, cuando hago test de integración, ahora lo ejecuto. Cuando hacemos test de integración, es importante como mínimo, verificar tres cosas. La primera es el content type. Perdón, esto lo voy a poner en bloque de comentario. Uy, ya. Tres cosas. La primera es el content type. La segunda es algo o el todo del body de la respuesta. Y la tercera es el status. ¿Sí? Si testeamos esto, o sea, si analizamos o acertamos esto, el test de integración está correcto. ¿Sí? Fines de test. Da igual si el dato está validado para que tenga un max o sea, es solo con fines de validación. ¿No influye la validación? Ok. Si tuviera una validación y nuestro endpoint saliera por el handler de la validación, el escenario sería diferente. Así que, gracias por hacerme acordar que tengo que ver si no lo valida, no se valida edad. Así que no habría problema. Pero si tuviéramos alguno de los escenarios de test en el que tenemos que validar
justamente, perdón, alguno de los escenarios test en donde sale por una validación en vez de continuar con el flujo normal del programa, habría que ver cuál de esas validaciones es, qué responde, el mensaje sería este, la validación sería método argument not valid exception, la excepción, perdón, y lo tendríamos que ver en el exception handler, ¿dónde está? Acá abajo. Tendríamos que verificar que salga utilizando este método, ¿sí? Bien, volvemos al test que estaba fabricando. Vamos a ejecutarlo y a verificar que efectivamente se testean los caminos de validación o es al cohete. Se testean los caminos de validación. Ahora te voy a explicar por qué. Bueno, ahora les voy a explicar por qué. Bien, este test pasó, ¿sí? O sea que está perfecto. Fíjense, vamos a hacer una prueba con pruebas. Voy a sacar este comentario de acá. Ya sabemos que nuestras pruebas de integración pasan, que están re bonitas y que somos muy geniales. Ahora, vamos a hacer una prueba de cobertura de código. ¿Cuánto código creen que cubrimos en cuestiones de porcentaje de toda nuestra aplicación con todos los test que tenemos, excepto los de integración que los acabo de comentar? Tienen un 40, porcentaje. 40. Bastante, dice Martín, che. Testeamos mucho, ¿eh? Estas cosas me encantan. ¿Cómo hacemos para ejecutar el coverage? Miren bien atentos acá. More run debug, run test in Java with coverage. ¿Sí? 15%, supongo yo. Una vez que termine de ejecutar todos los tests, espero que pasen todos. Justo, yo sabía que no iba a pasar ese. Bueno, fíjense que acá nos brinda tres valores. Class, method y line. Lo que importa son las líneas de código cubiertas. ¿Sí? Siempre van a ser las líneas. Hay un 48% de cobertura. Y si scrolleamos para arriba en nuestra aplicación, vamos a ver cuáles son las líneas de código que no están cubiertas. ¿Sí? Igual, ojo, este Error Validation DTO no está cubierto porque nunca se hizo un test sobre una validación, que es lo que decía Emma. Este no works nunca se ejecutó. Acá nos da a entender que no hace falta, ¿sí? Porque yo este Error DTO lo usé, ¿sí? Entonces, el no works no hace falta porque nadie creó un objeto de error DTO sin ningún atributo. Yo esto tranquilamente lo podría sacar. Y ahí gano cobertura de código. ¿Sí? Bien, vamos de nuevo. Ahora vamos a ver qué falló en el service test mock. Ah, seguro el repositorio. ¿Se acuerdan que teníamos una prueba del repo? Pero no importa eso. Bueno, sigue siendo 48, pero ahora por lo menos esto está cubierto. Y las líneas que ven en verde acá a la izquierda de la clase, lo ven todos, ¿no? Que hay unas líneas verdes acá, son las líneas que están cubiertas. Si aparece una línea en rojo, significa que no está cubierta, ¿sí? Entonces yo me iría al servicio, que es lo que más me importa, y analizaría qué es lo que falta cubrir. Fíjense. Fíjense todo lo que falta cubrir. ¿Ok? Entonces de esta forma, ay, el calcular min este lo voy a borrar. No, bueno, lo voy a dejar porque creo que hay test de esto, pero si no lo borraría. Bien, ¿se entiende? Pero generalmente la cobertura de código se mide de esta forma. Hay formas de hacer o de crear exclusiones para determinadas clases. Por ejemplo, los DTO. Los DTO, capaz que no tiene mucho sentido testearlos, ¿sí? Pero se puede llegar a ellos. O las entidades, ¿sí? A las entidades también es medio complicado llegar porque generalmente se crea solamente una instancia o se utilizan ciertas cosas de esta instancia, entonces se complica llegar al 100% de cobertura. También generalmente lo que se testea son lo que les expliqué. Módulos integrados y módulos individuales, es decir, métodos y caminos, ¿sí? Y endpoints. Bien, vamos a hacer otro test, a ver si tenemos uno con request param. No tenemos uno con request param. Bueno, vamos a transformar este endpoint en un request param, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende?
Vamos a cambiarlo para que en vez de recibir un path variable, reciba un request param. Para que ustedes vean el caso de test. ¿Sí? Ah, pará, no hicimos la prueba, chicos. ¿Por qué no me hacen... no me hacen recordarlo? Ahora descomentemos los test de integración. Ahí estaba la joda de todo esto. Dios santo. Qué olvidadizo soy. Rápidamente me voy por cualquier lado. Perdón. Bueno, ahora sí. Vamos a correr de nuevo con los test de integración que agregamos. Fíjense el porcentaje de cobertura de código que tenemos ahora. Con 3 test de integración. 72%. ¿Ok? ¿Se entiende por qué brindan mucha cobertura a los test de integración? Porque pasan por todos lados. Entonces, por eso no hay que realizar muchos. ¿Sí? Con tener algunos es suficiente. En un método post se testea siempre la response, igual que en un método get. De un 48 al 72. Es un montón, ¿no? Sí. Bien. Vamos a testear el request param y después pasamos al post. No sé si llegó. Pero bueno, primero el request param. Vamos de a poquito. De hecho, ¿qué les parece si tenemos exactamente este mismo endpoint con un nombre diferente? Así pasa por el mismo camino, pero en vez de recibir esto, recibe esto. Obtener por edad 2. ¿Está bien? Hace lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que es un endpoint diferente. ¿Sí? Bien. Así no tengo que hacer muchas modificaciones porque esto me gustaría que les quede a ustedes. Bien, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a agarrarnos este que está acá. Y vamos a ir configurándolo ya que las verificaciones, es decir, es OK, content type y el nombre debería ser el mismo. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es cómo gestionamos el parámetro. ¿Sí? Para gestionar el parámetro, en este caso hay que invocar a la ruta que es buscar. Me olvidé el OK test. Acá le voy a poner request param. ¿Sí? Para que quede ahí anotado en algún lado. Y lo que vamos a hacer es, antes de cerrar este paréntesis, es el del perform, vamos a invocar algo que se llama param. Y en ese param vamos a definir el nombre del parámetro, que en este caso no me acuerdo cómo era, edad, y el value, separados por coma. ¿Era 20? Ah, chicos. Se me olvidó completamente. Sí, 20. Ah, ahora lo probamos con string, mira. Ya que estamos, hombre. Ah, antes con entero funcionaba, ¿vieron? Ahora lo probamos con string. Vamos a chequear que sea edad del parámetro, así no nos falla por eso. Sí, es edad, así que está todo OK. Solo eso cambia. ¿Sí? Si recibo un request para, hacemos get la URL o la URI, punto para, y tantos como tenga, ¿no? Si yo tuviera otro parámetro, punto para, o podríamos hacer un punto params, ¿sí? Y esto serían múltiples parámetros. Es decir, acá podríamos mandarle un hash map, ¿sí? Pero podríamos también tener otro param, ¿sí? Y que tenga algo, coma, otro algo, ¿sí? Bueno, en este caso me está pidiendo un multi, porque es params. Ahora sí, ¿no? Bien, pero como en este caso recibe solo uno, pum, solo uno. Bien, vamos a ejecutarlo, así llego a mostrarles el post. Este test obviamente pasa, el parámetro es 20, está bien, no sé si lo llegaron a ver. Acá está el parámetro que se recibe por query param y acá está el resultado, ¿sí? La response. Bien, cada vez vamos a ir obteniendo un poquito más de cobertura, ¿sí? Bueno, los posts son un poquito diferentes, así que vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiarle el nombre. Este no se va a llamar así.
Vamos a ir a ver el post. El post, que es agregar persona. Vamos a hacer el camino OK, ¿sí? En este caso, el post simplemente va a guardar una persona. Eso hace que, bueno, hay una serie de validaciones y verificaciones en el medio. Que la persona no exista. Esto lo podríamos representar en un escenario test, porque depende del objeto que recibo, ¿sí? Eh, fallo durante la inserción. Esto no lo podríamos representar en un escenario test, ¿sí? No lo podríamos representar, a menos que haya algo del método save que modifiquemos, así que esto no lo vamos a representar con un test de integración. Y el camino feliz, ¿sí? Son los tres escenarios posibles mirando este test de integración, porque el repositorio no se lanza excepciones. Y otro de los posibles casos es el que había mencionado Emma, el de que salga por una validación. ¿Sí? Vamos a representar uno y uno. Caso feliz y caso de salida por validación, ¿les parece? Así nos vamos todos contentos. Bien, entonces, para hacer el test de integración, la asistencia. Changos. Denme un segundito. El editor está apurado. No podemos obligarlo a que se quede, lamentablemente. Ahí. Acá. Ahí está, vaya nomás. Bien, ahora les vuelvo a compartir pantalla. Bien. Para el caso post. No pasa nada, Víctor. Después lo miras en el video. No te hagas drama. Vaya, vaya. Vamos a necesitar algunas cosas. Primero y principal, el, el método guardar recibe un DTO. Ese DTO lo tendríamos que tener, sí o sí. ¿Por qué? Es parámetro para que se ejecute eh, ese endpoint. Se me está quedando sin batería la ORI. Está pasando todo al mismo tiempo. Un segundo. Bien. Ahora sí. A esto le vamos a llamar eh, param, si quieren. O persona. Save DTO. Y también estaría bien. Vamos a representar un caso en el que la persona no existe, obviamente. Así que... Ah, podemos usar nuestro creador de personas, ¿no? Ah, José ya existe. Vamos a hacer esto mismo. Miren. Una persona nueva de Teo. ¿Les parece? Carlos. Carlos García está bien. De 40 y vamos a poner Chile. Bien. Entonces acá vamos a invocar a una persona nueva. Listo. Esto me debería... Persona se editó, una persona nueva. No sé si lo escribí bien. Ah, DTO me faltó. Ahí va. Ahí va, importar estáticamente. Ya tengo mi persona DTO. Eso va a ser el parámetro del endpoint. ¿Sí? Algo que tienen que entender es que este objeto, que es el parámetro del endpoint, Spring lo serializa de la request. Nosotros lo tenemos que serializar a mano. Eso se hace mediante un object writer. Y se instancia como un mapper. ¿Ok? Vamos a usar el método .configure para dejar listo
a este writer barra mapper que me va a transformar o serializar este, este objeto en un JSON para que podamos mandárselo al endpoint. ¿Se entiende? Bien. Hay que simular esa situación en la que yo lo que tiene que recibir mi endpoint, si bien lo que recibe el método en sí es un objeto, como nosotros estamos haciendo test de integración, nosotros estamos por fuera del endpoint, no dentro del método. ¿Se entiende? Entonces tenemos que enviarle al método lo que realmente recibe a la ruta, que es un JSON. Entonces por eso tenemos que transformarlo a JSON. Serialization feature root value, false. Y listo. Punto writer. Ya. Con esto sería suficiente. Ya dejamos configurado nuestro writer. Ahora vamos a ponerle, vamos a transformarlo al DTO y vamos a llamarlo payload. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a usar la palabra payload? Payload es el body de la request, ¿sí? Y es persona save DTO punto, perdón, writer punto write value as string. Ahí va. ¿Y qué objeto queremos transformar? Persona save DTO, ¿sí? Ahí va. Entonces, uso el transformador de objetos para convertirlo a string y le mando como parámetro lo que quiero convertir a string, que en realidad este string tiene formato JSON, ¿sí? Y lo llamamos payload. Una vez que tenemos listo eso, ya nos podríamos ir directamente al mockmvc.perform post. En la URI del post vamos a usar guardar, que es lo que tenemos que utilizar. Es el endpoint que quiero representar. Como esto va a recibir un elemento, ¿sí? Vamos a hacer algo muy similar a cuando usamos request param, que es, primero, setearle un content type a esta request que estoy generando. El content type va a tener el tipo de media type application JSON, ¿sí? Ahí aparece por default. Es una forma, esto es una forma más linda de hacer exactamente esto, ¿sí? Nada más. Este application JSON contiene el mismo valor que estábamos escribiendo, ¿sí? Para que sepan nomás. Es un atributo estático. Bien. Y acto seguido vamos a escribir el contenido. Content. Y en este content le vamos a enviar el payload. Y con esto ya estaría listo o preconfigurado todo lo que sería el endpoint que quiero simular. Undo, como siempre, print, punto, status code, unspect, status.isOK. Acuérdense que estamos probando el camino feliz. Punto unspect. Esperen que esto quiero. Esto debería estar un tab más adentro. ¿Qué estaba haciendo? Content type. Esto es el unspect siempre sobre la respuesta. Este content type es sobre la request, ¿sí? No confundan eso. ¿Qué podríamos usar media type? Perdón, content type. Content.content type. Media type. Vamos a usarlo, ya que lo tenemos ahí. Application barra JSON. Abajo de esto, otro unspect. ¿Qué me da como respuesta este controller? Lo que responda a este servicio, ¿no? Un response DTO. Y el response DTO contiene un mensaje. Si el mensaje, si el controlador, sería esto. Sería exactamente esto que está acá, ¿no? Que es lo que responde el servicio. Entonces lo que vamos a esperar es JSON path. Acá vamos a poner pesos.message. ¿Sí? Y ya se me olvidó otra vez. Punto value, gracias Martín. Value. Y acá vamos a poner ese mensaje.
pero ese mensaje tiene que ser diferente. La persona, y habíamos dicho que se llamaba Carlos, se guardó correctamente. ¿Sí? Comparamos tres cosas. Status, content type de respuesta y body. ¿Sí? Eso significa que nuestro test de integración ya está testeado o ya está preparado para correrse. Cuando ejecutamos, verificamos que efectivamente la respuesta que me dio ese endpoint es la persona Carlos, se guardó correctamente. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el post? ¿Algo que quieran saber? Jorge, dime. No se escucha nada. Sí, bueno, Ahí, ahora sí, ahí va, dale, perdón. decime. Yo los test los vengo haciendo a la par tuya, Martín, Ujú. y me están devolviendo todo 404, como que no encuentran el valor. ¿En alguna parte vos los agregás de manera manual a los elementos? No sé si me Mm, explico. ¿A qué elementos? Em, por ejemplo, a las personas, a José, todo, digamos, yo si corro el test, Ah, el sí. obtener todos ok, Vos en el me da 404. Si vos escribiste el mismo código que yo, deberías tener en tu método load database estos dos objetos que tengo acá. Porque Ah, son mediante o sea, esto es esto es el repositorio, ¿sí? Esto es sí, el repositorio. El repositorio cuando se carga, cuando alguien lo construye, ese alguien es Spring, lo que hace es invocar este método load database. ¿Y qué hace eso? listo. Agrega a dos personas, que son Sí, justamente María y José. listo, listo. No ¿Cómo? tengo ese método en mi Toma, código. te lo Ahí paso. está. Eso. No sé Buenísimo, si va a entrar gracias. acá, pero creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, entró. Listo. Bien. Buenísimo. En el constructor del repo, ponele el load database y ya estaría. De 10, gracias. De nada. Y igual el 404 no es por esto. Te aviso. Si te dio un 404 es porque estás escribiendo mal la ruta. Ah, bien, ya me voy a fijar eso también entonces. Dale. Ah, pero no será que le está volviendo la excepción de que no tiene elementos. Ah, también puede ser, es verdad. Sí, sí, Sí. sí. Sí, puede ser que el 404 que estás usando, que te está lanzando, sea el del servicio, alguno del servicio. Ok. Gracias por rescatarme a mí. Genio. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Sí, lo único que me quedaría mostrarles es sería un post y verificar todo el contenido. Es decir, hacer lo que hicimos en el primero de todos los tests, obtener la respuesta, transformarla a JSON, obtener la... eh, crear un objeto que sea muy similar al body de la respuesta, transformarlo a JSON y compararlo. ¿Sí? Eso es lo que me quedaría por hacer. Si se animan, lo dejo ahí como una posible práctica para la clase que viene. Si vienen con eso resuelto, bien. Si no, lo hago y pasamos al siguiente tema. ¿Sí? No hay drama. Acuérdense que mediante StateWriter pueden transformar cosas a string. A, sí, a JSON, básicamente. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Vieron que son un poco más complejos de configurar los test de integración?
Son un poco más complejos, pero creo que se entiende un poco mejor, ya que lo tomo como si fuera una programación funcional, porque con los sends como se va entendiendo un poquito. Bien, Jorge, me Eh, alegro. y al final de dos, depende si devuelve o no ese test con el return, después sigue variando, pero se entiende bastante. Sí, sí. Hay que ir analizando bien todo para poder plantear bien el escenario. En el caso en el que el post no retorne nada en el cuerpo del response, ¿se podría testar igual? Siempre al menos vas a tener un status code. Además, si es bodiless, no analizás el body de la respuesta, pero sí analizás el status code y el content type no tendría sentido. O sea, en ese caso, en los casos donde la respuesta del controlador es bodiless, es decir, que no tiene body, se analiza el status code. Se puede testear igual, sí, sin duda. Bien, bueno, entonces, si no hay más preguntas,